Es para nosotros, la Sociedad Hidalguense de Medicina de Urgencias y Desastres, un honor recibirles en esta nuestra sesión mensual, donde se tratará un tema de gran utilidad para el entorno médico, incluyéndose así al personal médico, enfermería y paramédicos, todos los que nos involucramos al tratar a un paciente. El constante crecimiento de la población no es equiparable con el crecimiento del sistema de salud y sin lugar a dudas genera conflictos para las dos partes en cuestión. La sobredemanda de servicios en el sistema de salud y la escasez de presupuesto para cumplir con la cobertura en la rama médica, en insumos y el aumento en las enfermedades crónico-degenerativas han traído como consecuencia una disminución en la calidad y cantidad de atención necesaria para cumplir los estándares internacionales como lo determina la OCDE, donde se señala que el promedio de médicos por 1000 habitantes es de 3.2, mientras que en México es de 1.6, y el promedio de enfermeras es de 8.8 por 1000 habitantes, y en México es de 2.6. Esta estadística es tomada del informe del OCDE en el 2014, siendo evidente deducir que existe una sobrecarga de trabajo sobre el personal, generando un incremento en la posibilidad de error, secundario a un déficit en la prestación de servicios por el Estado, teniendo como obvia consecuencia la inconformidad de los pacientes. Sin embargo, como lo hemos mencionado anteriormente, la responsabilidad es compartida con los sistemas de salud, con el Estado. El día de hoy queremos aprender hasta dónde sí y hasta dónde no es correcto nuestro proceder y hasta dónde se limitan nuestros esfuerzos para garantizar la calidad en la atención médica. Solo estando informados correctamente podemos comprender nuestros derechos y obligaciones. Para nosotros es imperativo nuestro compromiso de presentar a ustedes el empoderamiento mediante el conocimiento. Es para mí un honor presentar a ustedes al licenciado Antonio Juárez Navarro, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, director de la empresa Juárez y Asociados, Blindaje Médico Jurídico, que nos hablará de la problemática jurídica en la medicina de urgencias, de la responsabilidad médica profesional a la administrativa. Y sin duda alguna es importante mencionar que es precursor de la contrademanda a pacientes con la primera sentencia en el país a una paciente que difamó a un médico. Es asesor del Colegio Médico de Medicina Crítica y de Hospitales ABC. Le damos las gracias. Bienvenido. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Primero que nada, pues agradecerles al colegio, a la asociación. Vemos que son gente joven, la mesa directiva nos platican que son la primer presidencia que está en formación, pero la verdad es que los vemos muy organizados, mucho más que muchas asociaciones que tienen más tiempo. Desafortunadamente muchos colegios a nivel nacional se han convertido en instituciones más lucrativas que de enseñanza, de protección y de, nosotros le llamamos blindaje al hecho de poder actuar en forma preventiva. Como decía el doctor, pues es un honor para nosotros estar aquí con ustedes. Quisiéramos compartir humildemente un poquito de lo mucho que nos ha dado esta carrera, este camino de defender médicos. Prácticamente toda nuestra carrera profesional ha sido dedicada únicamente a defender profesionales de la salud, y no me refiero únicamente a médicos, sino también a enfermeras, enfermeros, técnicos radiólogos, médicos radiólogos, aunque no lo crean, pasantes, internos de pregrado, residentes, vinculados a temas muy graves como homicidios. Desafortunadamente, el deterioro del estado de salud de los pacientes o su muerte anteriormente pues nos llevaba a un duelo a todos, pero actualmente lleva a la gente a la búsqueda de un responsable, ¿sí? Y quisiera retomar un poquito de lo que decía el doctor. La precaria administración de salud pública en el país,
la sobredemanda de la población de los servicios, la insuficiencia de los servicios de las instituciones de salud pública para tener una capacidad resolutiva, ha puesto al profesional de la salud en una línea frontal de batalla muy difícil de llevar porque está solo, en gran medida, no digo que siempre, pero la mayoría de las veces está solo. No se cuenta con el apoyo de las autoridades en lo general, no se cuenta con recursos humanos, con infraestructuras suficientes, y esto genera que la población le apunte al profesional de la salud, que al final es su primer contacto, ¿no? Así como a veces llegan con ustedes y ya está fracturada la relación médico-paciente, la relación profesional de la salud-paciente, porque ya se pelearon con el guardia, porque ya los vio fue la asistente médica, o simplemente porque la investidura del profesional de la salud, ese color blanco tan bonito que traen, ya está muy deteriorado. Y está deteriorado por publicaciones calumniosas, porque al final ustedes se forman, todos los que están aquí se forman para ayudar más a otros que a ustedes mismos. Es la profesión que más sacrifica tiempo, la que más demanda y de las peores pagadas. Entonces yo quiero felicitarlos por estar acá, quiero felicitarlos por la loable labor que llevan a cabo para la sociedad, a pesar de la sobreexigencia que se les hace. Y retomando el punto, hoy creo que el punto medular es lo que bien decía el doctor muy atinadamente, es que podamos retroalimentarnos y salir de aquí con una comprensión más específica de cuáles son los límites de su responsabilidad, porque el profesional de la salud se ha criminalizado tanto el acto médico, se ha devaluado tanto la profesión, que ahora se le quiere obligar a cosas imposibles con frases como hubo un mal diagnóstico, ¿no? Es que se equivocaron en el diagnóstico. Entonces ya la gente se mete a Wikipedia y ya con eso quiere saber qué pasó y quiere entenderlo, y no es que no tengan derecho a querer entenderlo, es que no tienen la capacidad académica y formacional suficiente. Entonces, bueno, la plática, esa fue la introducción. La plática se llama La problemática jurídica en la medicina de urgencias. Obviamente va enfocada a todo el personal de salud. Si tienen alguna duda, de hecho les voy a hacer algunas preguntas para que esto sea mucho más dinámico. No sé si ustedes han escuchado, seguramente sí, de la parte de desaprender para volver a aprender. Ustedes ya saben cómo hacer su trabajo la mayoría, y lo que han aprendido, pues obviamente ya lo aprendieron de una manera. Pero una parte fundamental de que podamos crecer como seres humanos en conocimiento es que nunca creamos que ya lo sabemos todo, o que lo que sabemos es una ciencia exacta y es una verdad absoluta. En lo particular pienso que las verdades absolutas no existen, ¿no? Cada cabeza es un mundo, cada quien tiene una percepción muy particular, y el día de hoy quisiera convocarlos a hacer una sinergia de equipo entre el quórum y su servidor, entre todos inclusive, para podernos enfocarnos a un aprendizaje muy dirigido, ¿sí? Estos son los objetivos de la plática que tan amablemente nos pidieron y nos confiaron. 1. Aprender a identificar las causas, ¿sí? La etiología, el génesis de los conflictos médico-jurídicos, y no solamente en urgencias y áreas críticas, sino en lo global. Obviamente más enfocado a urgencias. Saber cómo evitarlas, fíjense cómo evitarlas o disminuir los riesgos. El solo fenómeno observacional con un conocimiento dirigido de cuál es el detonante, el hecho de que nosotros veamos un foco rojo y le pongamos atención, nos va a ayudar a poder saber qué hacer, ¿sí? O qué nos ha servido a nosotros hacer, porque tampoco es una verdad absoluta, pero ustedes aplicarán sus conocimientos y su juicio a este tipo de foquitos, ¿no? El tema es que los podamos aprender a ver. 2, que se conozcan los límites jurídicos. Yo creo que esta es parte medular de la conferencia. Perdón, ¿por qué? Porque a nivel global, me atrevo a decir que a nivel mundial, pero más en Latinoamérica, hay un gran desconocimiento de las autoridades. Todos los actores que participan en el conflicto médico-jurídico, que son paciente, familiares, abogados de familiares, médicos o profesionales de la salud, abogados de profesionales de la salud, autoridades administrativas como Ministerio Público, como Derechos Humanos, como Profeco, como comisiones de arbitraje médico, autoridades judiciales, jueces del Fuero Común, federales, magistrados, la prensa. ¿Qué creen? No entienden esto, no saben esto,
porque en México tenemos algo que se llama dispersión jurídica. Hay muchas, México es un país de leyes, de reglamentos, de ordenamientos, que muchos se contraponen unos con otros, y a eso le llamamos dispersión jurídica porque está dispersa la ley. Entonces, el profesional de la salud o se forma todos los años que ustedes se han formado para hacer y están donde están en conocimiento, o se ponen a hacer esto, ¿no? Y igual los demás actores participantes en este conflicto pues tampoco están obligados, nadie está obligado a lo imposible. ¿De dónde van a sacar este aprendizaje? El tema es que hoy, muy humildemente, nosotros que nos hemos enfocado solamente a esto todo el tiempo, podamos decirles dónde dice. Y yo les pediría que nunca lo olviden, jóvenes de formación, si ustedes comprenden en el buen sentido, si ustedes se introyectan cuáles son los límites jurídicos de su responsabilidad, van a tener una práctica médica segura, van a tener un libre ejercicio, conociendo los derechos y sus obligaciones, que son muchísimos, pero yo hablo de los límites, esa es la parte me habla. ¿Sí? 3, entender el expediente clínico como una herramienta y no una imposición. Todo el mundo aquí hemos oído esa parte de que el expediente clínico o te salva, o te ¿qué? O te hunde, ¿no? Que es tu mejor enemigo, o tu mejor amigo, o tu peor enemigo. Pero pocas veces se nos ha explicado por qué, y ustedes desarrollan un mecanismo cognitivo científico, y la ciencia se basa en pruebas, ¿no? Entonces tenemos que decirles dónde dice para que ustedes lo puedan introyectar, y entonces van a empezar a ver el expediente como su mejor aliado, ¿sí? No como una imposición. Ustedes tienen tantas imposiciones en su ejercicio, como las que hablábamos al principio, que pues ya muchas son imposibles de cumplir. Entonces la idea es que lo empiecen a ver y lo sigan viendo los que ya lo hacen como una mejor herramienta. Y bueno, por último, enfocar el aprendizaje en una cultura de la prevención de conflictos. Nosotros nos enorgullecemos de haber tenido la visión hace ya algunos años de poder actuar en fases preventivas, donde las aseguradoras no lo hacen, donde todo el mundo decía, bueno, doctor, avísame cuando te demanden. Ya me demandaron, avísame cuando te citen. Ya me citaron, bueno, déjame buscar quién te atienda, ¿no? Pero hay tanto que hacer en fases preventivas, y se hacen tantos cambios si nosotros introyectamos una cultura de prevención, que ustedes son los más beneficiados, ustedes son los que van a tener más seguridad jurídica. Estos son nuestros temas, nuestros subtemas. Como lo decía el doctor, 1, causas más comunes de demandas en urgencias. Ya platicamos de eso. 2, la obligación, es lo que les decíamos de cuáles son los límites de su obligación. 3, vamos a hablar de la importancia jurídica de la medicina basada en evidencias, que hoy es un paradigma y que todo el mundo dice que si es medicina basada en existencias o es en evidencias, qué tanto rango de validez tiene, qué está por encima, si la guía nacional o la europea, si está por encima de mi juicio clínico, qué pasa si la patología a abordar no se contempla en ninguna guía, ¿no? O los medios resolutivos no se adecúan a la guía. Vamos a hablar un poco de eso. Vamos a poner unos casos prácticos que de hecho todos eligieron de esta última semana, porque de los agremiados que tenemos a nivel nacional, pues tenemos una fluidez increíble de casos. Simplemente, mientras veníamos de Querétaro para acá, fueron 3 casos, ¿no? Y uno me gustaría compartir ahorita con ustedes, sobre todo con el personal en formación, porque se trata de una pasante, ¿no? Entonces, creo que es muy valioso, y no se trata de asustarnos, se trata de concientizarnos y de que no permitan ustedes en su proceso de formación que nadie los desinforme, porque hay maestros, hay profesores que les dicen, ustedes no tienen responsabilidad, la responsabilidad es de la institución, y eso es una mentira muy difícil de enfrentar cuando ya hay un conflicto, ¿sí? Vamos a hablar, como decía el doctor, de la contrademanda. ¿Qué tan importante ha sido que nosotros empecemos ya a levantar la voz, que empecemos a tener una conducta más proactiva, no bélica, pero sí más de choque? ¿Cómo ha repercutido en la sociedad médica? ¿Y qué hacer en fases preventivas? Porque ya dijimos que hay que actuar en fases preventivas, pero ¿qué es lo que vamos a hacer, no? Y empezando con las causas más comunes de demandas en el servicio de urgencias y en general. Nosotros hemos sacado estadísticas a nivel empresa al interior de nuestra institución, y hemos visto cuáles son los detonantes que motivan
lo que decía en el subtema de la publicidad que hicieron, decía de la responsabilidad administrativa, penal a administrativa, ¿verdad? Decía. De la responsabilidad profesional a la administrativa. Existen diversos tipos de responsabilidades del profesional de la salud: administrativa, civil y penal, básicamente. Ahorita las platicamos. Pero en ese tenor hemos analizado los casos internos en Contralorías Internas del IMSS, Comisión Mixta Disciplinaria, Comisión Nacional Mixta Disciplinaria, comisiones de goce de trabajo, etc., ¿no? Así como temas penales, etcétera. Y hemos visto que estos son lo que siempre está presente. Y fíjense cómo se concatena. 1. Fricción con el profesional de la salud. Ya dijimos, y empezó muy bien el doctor comentando, que el sistema de administración de salud pública hoy se está desmoronando, ¿sí? Que quizás a los que están privatizándolo, o los que buscan, como le quieran llamar, subrogación, pero al final es una privatización, les conviene que se haga lo mismo que se ha hecho con todas las más de 600 paraestatales que se han privatizado. ¿Qué se ha hecho primero? Se devalúa su imagen pública, ¿no? Entonces primero nos dicen que Pemex no vale un peso, ¿no? Y entonces luego la quieren privatizar. Que Telmex no sirve para nada, ¿no? Y luego la privatizan, ¿no? Entonces ahora está pasando lo mismo con el sistema de administración de salud pública en lo global. ¿Y qué pasa? Que hay demandas, que hay denuncias, que hay quejas, que hay mecanismos para que cada vez el paciente se queje más. Y este ambiente, la sobreinformación en medios de comunicación, la desinformación, ocasionan que haya fricciones. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver cómo funciona esto, pero ustedes son el frente de batalla, ustedes son el principal frente de batalla, y ni modo que el usuario vaya y le grite al secretario de salud, ¿no? Pues no le van a gritar todos al mismo tiempo, ¿no? Ustedes son el representante de las autoridades sanitarias en los hospitales. Entonces, esto ocasiona que el paciente, cuando llegue con ustedes, o el usuario, ya esté predispuesto, ¿no? Llegan y de hecho dicen, ¿y qué me va a hacer? ¿Y ya viste lo que estás haciendo? ¿Y qué edad tiene? Se ve muy joven, ¿no? ¿Y usted qué es? Oiga, pero no hay médico. Sí, yo soy el médico. Ah, pues Entonces ya hay muchas faltas de respeto, y eso obviamente tiene, porque hay el paradigma de que dicen, es que los médicos nos atienden bien diferente en la privada que en la institución de salud pública. Pues porque no es la misma demanda del servicio, o sea, no hay tantos pacientes, no hay tantas carencias, etc. Y la gente se le atribuye a que se cobra más. Por lo que sea, el punto es que esto genera fricciones, y ahorita vamos a ver en los casos por qué esas fricciones pues detonan el conflicto. 2. Supuestos hipotéticos y opiniones de compañeros del gremio médico. Eso es parte esencial. ¿Quién es el peor enemigo de un profesional de la salud? Todo mundo hemos oído que es por ego, ¿no? Que es por el egocentrismo. Yo la verdad no lo creo. Y sí lo pensé en mucho tiempo, luego lo dejé de pensar cuando me di cuenta que en realidad ustedes son obligados tanto a lo imposible, o se orillan tanto a la línea donde ya es casi imposible cumplir con tantas imposiciones jurídicas, que empiezan a tener una actitud defensiva, pero no solamente contra el familiar, sino contra sus compañeros. Y no siempre, pero muchas veces ese es el tema. Ahorita les voy a poner un caso que estamos viviendo hoy. Donde, ¿cuántos de ustedes no han escuchado, por ejemplo, si le hubieran hecho la cesárea a esa gordita un día antes, no hubiera evitado ese producto? ¿Alguno de ustedes lo ha escuchado alguna vez? ¿Sí? ¿O no? Y lo peor del caso es que lo dice un profesional de la salud. Acuérdense que el acto médico se lleva a cabo de forma prospectiva, no retrospectiva. Y de forma retrospectiva es muy fácil decir si se hubiera hecho qué habría pasado. Pero de acuerdo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ustedes toman la serie de decisiones aleatorias de acuerdo a un cuadro clínico muy inespecífico, con capacidades resolutivas muy insustentables, pues es bien difícil. Y ahora con el tema de los óbitos, pues bueno, ahorita vamos a aprender, ya dijimos, cuál es la obligación del profesional de la salud en su extremo, ¿no? ¿Qué dice la guía de práctica clínica para la operación cesárea segura? ¿Qué dice la norma oficial mexicana 007?
favorecer los procesos naturales del organismo, evitando el uso indiscriminado de oxitocinas, prostaglandinas, beta-bloqueadores, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque hacen un análisis de casuística, porque como la ciencia médica no es exacta, entonces decimos, ok, le fue peor en costo-beneficio a las pacientes que se operaron de cesárea. Entonces la ideología es disminuir los índices de cesárea. Y el punto es que nosotros nos atrevemos a opinar de forma subjetiva cuando no conocemos el caso, ¿no? Entonces ahí dice la guía práctica clínica en qué casos, cuándo, cómo y por qué se indica la cesárea. Y si ustedes la leen, a veces los propios GINES dicen, oye, pues ¿cuáles son? Cesárea previa. Bueno, la nueva guía ya dice que no es cesárea previa, ahora es cesárea iterativa, ¿no? Entonces, a veces son tantas las reformas a las guías y a la propia normatividad que dices, varios, o sea, en congresos, en pláticas con GINES dicen, oye, yo no he leído lo de la cesárea iterativa. Pues no, porque estás metido en 3 trabajos día y noche y qué bueno que lo haces, pero el problema es que a veces las obligaciones rebasan a su capacidad de estar trabajando todo el tiempo. Pero compañeros, eviten, por favor, opinar de casos que no vieron. ¿Qué es lo ético? ¿Qué podemos decir? Porque una de las mayores quejas a nivel institucional es que me dicen una cosa en un turno y el médico del otro turno me dice otra. Esa es la principal queja. ¿Verdad que no es lo mismo si llegamos y le decimos, sí señora, pues sí, o la pura cara que hacemos al ver la nota, o ¿quién es el doctor? Juanito Pérez. La pura cara que hacemos predispone a la persona a una actitud bélica. Tratemos de evitar eso porque fomentamos una cultura de deterioro de su vaca, ¿sí? Si le decimos, bueno, mire, yo no sé qué le dijo el médico del turno anterior porque yo no estaba presente. Además, esa es otra, que el paciente te dice lo que entendió que le dijo, no necesariamente lo que le dijo, y a veces te llegan a decir, no, él me dijo que usted no sabe. Pues el que no sabe serio, ahorita se lo demuestro y le copio aquí y le pego y le engrapo la guía de práctica, ¿no? Bueno, no sé qué le haya dicho, seguro no se refería a eso, pero déjame le explico. La ciencia médica no es una ciencia exacta, hay patologías que evolucionan en fases subclínicas y yo la puedo ver ahorita y en 5 minutos tener un cuadro distinto. Entonces, no, aquí no son 2 por 2 son 4. Por favor, déjenos atenderla, ayudarla. Yo estoy aquí para servirle y déjenme continuar. Y lo que yo veo ahorita es esto, punto. Y vamos a pensar en esto. No sé si en el otro turno cambia. Y es bien distinto el mensaje que se manda. Evitémoslo. Percepciones equivocadas del paciente a partir del resultado. La gente empieza a buscar de forma retrospectiva qué hubiera cambiado si hubiera dicho qué. Y como hay una sobreinformación, se meten a Google, o la enfermera, o el otro médico, o el otro especialista le dicen, no, es que no debieron haber hecho esto. ¿Cuántas veces? Mira, les voy a poner un ejemplo. Estaba en México con un buen amigo, no agraviando, un cirujano plástico, que es muy ético. Él es de los pocos que es proactivo con los cirujanos estéticos. Va a sus congresos y aprende y no tiene problemas con ellos. Lo cual, pues, es muy humilde y muy bueno de su parte. Platicando del tema y me dice, no hombre, es que fulanito de tal siempre habla mal de mí con los pacientes. Él tiene un programa de televisión en México. Total, hablando del tema, se quejaba de eso y después me dice, fíjate que hace poquito te iba a hablar porque vino una paciente que quería que le pusiera unas prótesis, que le pusiera un aumento de busto de las que nunca se cambian. Entonces yo le dije que eso no existe, ¿verdad? No existe. Y me dijo, sí, cómo no, a mi amiga se las puso fulanito tal, ese mismo que hablaba de él. Y entonces me dice, no, yo le dije, pues te engañó porque eso no es cierto, y me siguió contando. Y ya después le dije, amigo, ¿ya te diste cuenta de lo que me dijiste a mí? Me dijiste que la engañó. ¿A ti no te consta que le dijo eso? Tú no sabes eso. Y se quedó pensando, dijo, fíjate que tienes razón, no me di cuenta, lo hice en automático. Y sí se lo dije así. Dice, pero lo voy a tener en cuenta, ¿no? Y a veces ya no nos damos cuenta, entonces actuamos de forma defensiva, de forma ofensiva, y eso detona conflictos. Dije, esa paciente va a demandar, y esa paciente demandó. Y aquí no hay con que, ¿a quién demanda? Siempre te preguntan, ¿y a quién demandan? No importa, si es una denuncia penal por lesiones, por homicidio,
No importa, el Ministerio Público debe de no hacer caso de las imputaciones del querellante y ser objetivo en la investigación y buscar la materialidad del cuerpo del delito y el sujeto activo que ocasionó el resultado que se persigue. Entonces aquí no importa, a veces ves que el médico que incita al paciente o al familiar a demandar es el más afectado en el asunto, ¿no? Y por último, se busca un culpable. ¿Por qué? Porque la gente en la fase de duelo busca a quién direccionarle su culpa. No sé si ustedes han visto que el familiar que menos está al pendiente de la salud del paciente es el que llega de Zacatecas o de Estados Unidos, a última hora es el que llega gritando y aventando todo y exigiendo y diciendo, oiga, pues es que mi tía estaba muy bien, sí, pero tienes 20 años que no la ves, ¿no? Entonces, así te lo comentan. Y el punto es que esa persona tiene un duelo. ¿Y qué creen? Que cuando le damos el pretexto de que ya se friccionó con alguien, ¿contra quién creen ustedes que va a enfocar ese duelo? ¿Contra quién creen? Pues contra quién se friccionó. ¿Contra qué pretexto? ¿Qué otro pretexto? Por ejemplo, supuestos hipotéticos, cuando alguien le dijo algo, pues también lo toman como pretexto, ¿no? Todo le sirve de pretexto cuando están en esa condición. Entonces evitemos este círculo vicioso, ¿sí? Por favor. Creo que nos cayó la maldición de la batería terminada. ¿Me puede ayudar alguien con la compu? Por favor. Gracias. Muy amable. Bueno, vamos a pasar a la parte de las obligaciones la obligación del profesional de la salud en urgencias. Yo quiero hacer una pregunta y quisiera que me la contestaran varias personas del foro, conforme la piensen, y se vale equivocarse. ¿Cuál creen ustedes, si yo les pregunto, que es el extremo del deber de ustedes para con sus pacientes? Deber, obligación. Para que mientras lo piensan hagan una analogía, yo les voy a decir, más bien yo les voy a hacer una analogía mientras lo piensan. Artículo 4 constitucional dice que todos los mexicanos tienen derecho a la protección de la salud, ¿sí? Las instituciones de salud pública son el medio que utiliza el Estado mexicano, porque el que está obligado a proteger la salud de los gobernados en México no es el médico, es el Estado mexicano. El médico está imposibilitado, pero el punto es cómo hace el gobierno, que es un ente moral, para proteger la salud de los gobernados a través de las instituciones de salud pública. ¿Quién representa las instituciones de salud pública? Las instituciones de salud pública son entes morales que no tienen manos, ni pies, ni boca, ni ojos. Ustedes son los brazos ejecutores de las instituciones de salud pública. Ahora mi pregunta va otra vez enfocada. ¿Ustedes creen, o va más dirigida? Si ya dijimos que tenemos el derecho de que se proteja nuestra salud de los mexicanos y ustedes son el brazo ejecutor para la consecución de este fin, ¿ustedes están obligados o no a proteger la salud de los mexicanos? ¿Qué creen? ¿Que sí o que no? No van a equivocarse. Sí, es así como suena muy lógico, ¿no? Ya que ves la analogía jurídica de arriba hacia abajo, del máximo ordenamiento hacia abajo, pues todo te lleva a concluir que sí es así. Pero ¿qué creen? No es así. No podemos proteger la salud de nadie, porque no es una obligación oponible a los profesionales de la salud, y en eso versa este punto. Vamos a hablar de responsabilidad, de responsable. ¿Quién nos quiere decir qué entiende por responsabilidad? Cuando yo les digo, ¿cuál es tu responsabilidad en general, en tu trabajo, en tu casa? ¿Qué es una responsabilidad? Yo creo que cuidarse, ¿no? El paciente se debe de cuidar. Ajá, muy bien. Todos debemos de cuidar, y esa es una responsabilidad de educación. Tenemos la responsabilidad de cuidarnos, muy bien. ¿Alguna otra que se les ocurra? ¿Sí? Asumir consecuencias de sus actos. Tenemos la responsabilidad de asumir las consecuencias de nuestros actos, y eso va muy bien enfocado al tema jurídico. Gracias. ¿Irresponsable? ¿Qué será responsable? La persona que responde. La persona que tiene que responder. Muy bien. Siguiente, por favor. Hay
hay dos maneras de entender las palabras. Los abogados, quienes los conocen, no es cierto, son muy etimológicos y siempre te preguntan, ¿a qué te refieres con esto? ¿Qué me quisiste decir? ¿Y esa palabra, cómo la entiendo? ¿Así o así? Porque te forman de una forma muy etimológica y estricta para entender el derecho, porque de por sí el derecho tiene 1000 interpretaciones y de por sí hay divergencia de criterios aún entre las propias autoridades y leyes. Entonces se pueden entender las cosas en un sentido amplio y en un sentido estricto. Irresponsabilidad y irresponsable se pueden entender como una obligación de, pues quizás moral, ¿no? O sea, mi responsabilidad es barrer, pues porque así me lo dicen, ¿no? Muy bien. ¿Y quién es el responsable? Pues es alguien que cumple con sus obligaciones. Bien. Pero jurídicamente tienen una etimología. Vienen del latín responso, que significa prometer, merecer o pagar. Y responsable significa el obligado a pagar por algo o por alguien. Ahora yo les vuelvo a preguntar. Cuarta constitucional, Ley General de Salud, reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, etc. Y ustedes son el brazo ejecutor para la consecución de la protección de la salud. Entonces, ¿son responsables de la salud del paciente o no? ¿No? ¿De qué serán responsables entonces? De hacer nuestro trabajo y cumplir con lo que está normado. Muy bien. Efectivamente, nuestra responsabilidad es cumplir únicamente con... Vamos a poner un ejemplo para que lo concatenemos un poquito más a nuestra práctica diaria. ¿Qué se les viene a la mente cuando ven eso? Detenerse, ¿verdad? Si no se detienen en un semáforo en rojo, ¿qué es? ¿Qué pasa? Es una infracción, por ahí dijeron. ¿Qué más? Un accidente puede pasar, aunque no se llaman reglas hipotético-asertivas, porque se supone que si me detengo no pasa un accidente, pero también detenido puede pasar, que puede llegar alguien y chocarme, ¿no? Por eso son hipotético-asertivas. Se supone que yendo a 40 kilómetros por hora no va a pasar nada, pero también puedo atropellar a alguien o chocar o lo que sea. Pero, ¿será un delito pasarme un semáforo en rojo o no? Fíjese la diferencia de lo que dice el doctor. No es un delito. Los delitos son los que vienen en el catálogo de delitos del Código Penal. Esa es la dispersión jurídica. Ahí hay un catálogo que dice que es delito. Y en México, colegas, no tenemos una legislación que sea prohibitiva. O sea, no dice que está prohibido pasarse los altos porque ni es delito. Ni tampoco dice que está prohibido matar. Lo que dice es... describe hipótesis normativas. Entonces dice, comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. ¿Ok? Y entonces pasarse un semáforo en rojo no es un delito, es una falta administrativa porque violé un reglamento de tránsito que, si bien es cierto es obligatorio, pues es obligatorio solamente para los que transitan, no es obligatorio para los que no transitamos. Los que pasan por ahí tendrán que hacer el alto en el rojo, ¿no? Aunque también hay reglas de tránsito para los que caminan, ¿no? Y tienen que cumplir, así hay reglamentos. Bien, ¿qué pasa si yo me paso el semáforo en rojo? Ya lo dijeron, mi infracción. Sin embargo, ¿qué pasa si al pasarme el semáforo en rojo, como bien mencionaban, siguiente por favor, ¿qué pasa si un peatón se atraviesa y lo atropellamos? ¿Seguirá siendo una falta administrativa? No, porque ya es un delito. El paciente, hay dos opciones, pero la persona, siempre pensando en pacientes, la persona puede morir o lesionarse, porque sería casi imposible que terminara sin una lesión. Ahora, ¿qué entiende la ley por lesión? ¿Alguien sabe? Cualquier disminución a la salud. Yo les quiero preguntar una cosa. ¿Qué acto médico no puede ocasionar una disminución en la salud? Un catéter simplemente tiene un 0.005% de probabilidad de que haga un trombo, de que lo que quieras, ¿no? Un paracetamol puede ocasionar una anafilaxia, ¿no? Ahí es donde la legislación no alcanza la ciencia médica. Ahí es donde las autoridades se confunden. Entonces dicen, disminución de la salud, claro que está disminuida, no manches, estaba en un hospital y se murió.
sí la gente se muere en los hospitales. ¿Me explico? El punto es aquí que ya nuestra intención de pasarnos el semáforo en rojo se convirtió en un delito, ¿no? Y por eso de ahí vienen los delitos dolosos y los delitos culposos. Los delitos dolosos son todos aquellos que se cometen con la intención de causar un daño. Por ejemplo, yo no le puedo disparar a alguien y luego alegar que no lo quería matar, ¿no? No puedo hacer eso. Inclusive el derecho sanciona preterintencionalidades. Cuando tú le apuntas a alguien con un arma, ¿sí?, se te puede procesar por un delito que se llama homicidio en grado de tentativa, porque no le apuntas a alguien sin pretender teóricamente hacerle daño, ¿no? Pero volviendo al caso, el punto es que yo nada más me quería pasar un semáforo en rojo y ya maté a alguien. Se murió, punto. Lo lesioné, punto. Siguiente, por favor. ¿Cuál será el extremo de su deber? Por eso es bien importante que lo conozca. Hay una ley general de salud y luego abajo de ella está el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Ese reglamento está vigente, ¿no? Y le aplica a todos aquellos que presten servicios de atención médica, y no dice que sean solo médicos, dice para todo el personal de salud. Entonces, este artículo 9, entre otros muchos de ahí, de diversos ordenamientos, nos ayudan mucho. Pero este ha sido elegido por nosotros como el máximo, el extremo de su deber. Que esto es lo que no sabe ni la autoridad, lo que no entiende, y se quedan sorprendidos. Jueces, magistrados, se quedan así como, ¿cómo? Pero entonces no, es que la ciencia médica no es exacta. Tú les tienes que explicar en tus defensas, ¿no? La ciencia médica es el caso que no es exacta, el paciente puede esperar un resultado pero no puede exigirlo, toda vez que la obligación del médico se limita a la correcta aplicación de los medios adecuados al caso concreto del paciente en términos de la literatura médica universalmente aceptada, con fundamento en este artículo, que dice: la atención médica deberá, ahí establece un deber jurídico, o sea, es una obligación para todos los que presten servicios de atención médica. No es que quieras o no, tiene que ser así, punto. Deberá llevarse a efecto de conformidad con ¿qué? Con los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica. ¿Cuáles son los principios científicos que orientan la práctica médica? ¿Cuáles serán? La medicina basada en evidencias, por eso ahorita lo vamos a ver, pero nada más que hay una cosa, y ahorita la vamos a platicar. Al año se publican más de 2 millones de artículos médicos a nivel mundial, ¿no? Y habrá el cuate que te diga, oye, no, es que en Australia hay un cuate que ahorita está haciendo esto con pacientes diabéticos. Sí, pero el índice de mortalidad ya es bien distinto, la epidemiología es diferente. Entonces, ¿cuáles serán las aceptadas y cuáles no? Y ahí entramos en controversia, ¿no? Ahorita vamos a hablar más de eso, pero la literatura médica universalmente aceptada, la universalmente aceptada, porque también va cambiando. Por ejemplo, la maniobra de Christeller es algo que antes era aceptado, ¿no? Hoy ya no es aceptada, ¿cierto? ¿Y la siguen usando o no? Sí, todo el tiempo, ¿no? Y sigue pasando N cantidad de cosas, y ves en los hospitales privados, hay gines aquí, ¿no? Ves cesárea electiva, la cesárea no puede ser electiva, no debe ser electiva, y aunque empiece la controversia de que el derecho de autodeterminación está normado, bueno, sí, el paciente puede, si quiere, abrirse la panza con un cuchillo, y, ojo, porque la vida no es un bien jurídico disponible, pero el profesional de la salud tiene derecho a una práctica médica segura. ¿Y qué norma su conducta? Los principios científicos, pero no nada más los científicos, también los éticos. Hace rato platicando con el compañero poníamos un ejemplo, ¿no? De que es natural que les pasen los servicios de urgencias de todo el país. Llegan las pacientes con preeclampsias, con eclampsias, con síndromes de HELP, a unidades en donde no se tiene la capacidad resolutiva, ni siquiera para diagnosticar la patología, porque no hay laboratorios en ese turno, porque la paciente no recuerda su fecha de última menstruación, ni porque no tienes ultrasonido, ni Doppler, ni tienes ambulancia. ¿Y qué vas a hacer? O hay gine pero no hay anestesia, ¿no? O hay anestesia pero no hay gine. O sea, el punto es, ¿qué haces?
Pues le pones a tu nota, ¿verdad? Paciente que se recibe con plaquetopenia, trombocitopenia, con estos datos, chalala, ¿no? El punto es que le pones, se avisa a autoridades, ¿no? Ya muchas veces se te olvida ponerle la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la temperatura, la frecuencia cardíaca fetal, datos que si bien es cierto no son relevantes porque tú ya la ves que está en una complicación grave con necesidad urgente de envío, pero se te olvida. Por eso estamos hablando más de las notas. El punto no es ese, el punto es el ético. Ya le avisé a autoridades, ya ahí termina mi responsabilidad. No, tengo la obligación ética de salir a decirle al esposo que está allá afuera, porque ¿qué pasa? Que el esposo llega allá afuera y a veces los vemos que llegan en bici, etcétera, y decimos, bueno, pues este cuate no va a traer un helicóptero, ni modo, ¿qué va a hacer? Pues ya, así lo dejamos. Pero es su derecho saber cómo llegó su esposa, qué riesgos tiene y conocer que puede hacer una cosa distinta a la que van a hacer ustedes con la capacidad resolutiva que tienen. Y no es lo mismo salir y decirle, señor, aquí está de la jodida, no tenemos nada y pues aquí se va a morir su esposa, mejor llévese al otro lado. Eso no es ético, ni para la institución, pero ni tampoco les ayuda a ustedes. Si les ayudara yo les diría que lo dijeran, pero no les ayuda, ¿no? ¿Qué ayuda? Que salgamos, no pierdan eso, jóvenes. Vean a su paciente a los ojos, a su familiar, hagan contacto visual. A veces no te da tiempo, pero en la medida que lo hagan van a disminuir riesgos. Sean kinestésicos, la gente en ese momento está vulnerable, y más en los servicios de urgencias, tiene miedo y no saben qué va a pasar con su familiar, y no saben si lo van a volver a ver nunca. Y si ustedes lo saludan de mano, disminuyen no solo los riesgos, acrecentan la calidad de su atención médica y cumplen con su deber, porque es un deber ético. Y si llegas y tú le dices, señora, muy buenas tardes, yo soy el doctor Juanito Pérez, soy el médico adscrito, estamos atendiendo a su esposa, quiero que sepa que salí rapidito porque usted sabe la sobrepoblación que tenemos, pero quería tomar el tiempo de decirle que su esposa llegó muy grave, creemos que tiene una enfermedad que se llama, o un síndrome que se llama síndrome de Gel, que tiene una tasa de mortalidad del 95%, se puede morir. No puedo garantizar nada, solamente le garantizo que vamos a hacer todo lo que podemos con lo que tenemos. También le digo que la unidad a la que usted la trajo, en la que está, no cuenta con la capacidad resolutiva para una enfermedad tan compleja. No le estamos diciendo que no tenemos nada, le estamos diciendo que hay otro tipo de tratamientos en otras unidades y que es nuestro deber decirles. Más adelante vamos a poner el ejemplo de una gine que desde su residencia hacemos esto día a día y ha cambiado la forma de hacer sus notas increíble. De hecho, no hay paciente que vea que no le firmen cada nota a sus familiares, a ese nivel. Entonces alguien les dice esto y después le dice, señor, rapidito, mire, aquí está lo que le dije, está usted enterado, y esa persona es tu cómplice ya, y te firma lo que quieras, y ya, ¿no? Pero hay que ser empáticos. Siguiente. Fíjense, estamos hablando de las obligaciones del profesional de la salud. Esta es la parte de la introducción de la norma oficial mexicana 004, tan mencionada y tediosa para muchos. ¿Me pasas el agua? Tan mencionada y tediosa para muchos. Dice, es importante señalar que la correcta interpretación de esta norma, que para la correcta interpretación de esta norma se tomarán en cuenta invariablemente, que dice los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica. Fíjense cómo se repite ese criterio para la correcta interpretación. Y al final hay una parte que subrayé porque dice, atendiendo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Desde que se creó la norma oficial mexicana 004, se pensó con fines estadísticos, científicos, de calidad, pero también jurídicos. Toda norma ley tiene algo que se llama ratio legis, que es la razón de existir, la razón de la ley. Y por eso nuestros superlegisladores hacen algo que se llama exposición de motivos. Y dicen, la presente norma fue planteada por esto y por aquello. Y dicen, ¿para qué? Esa norma se usa para fines jurídicos desde su creación. Entonces, por eso dice circunstancias de tiempo, modo y lugar, porque son elementos de la prueba. No cualquier prueba es admitida, por eso las objetan los abogados en los juicios. Esta prueba se deberá de tachar de ilegal, toda vez que no cuenta con la fecha,
no podemos establecer en qué momento se dio la atención. Si su nota no tiene fecha, ¿qué creen, compañeros? No sirve de nada. Eso y nada es prácticamente lo mismo. Jurídicamente, de estadístico sí, para lo que quieran, pero jurídicamente, si no tiene fecha, no sirve de nada. Ojo, en los servicios de urgencias, obviamente no vas a priorizar hacer una nota antes que dar una RCP, ¿no? Tienes que darlo, y si llegan 3 o 4 y un balanceado y una gordita y un pediátrico, los tienes que atender, pero procuren que cuando hagan sus notas, la hora que se consigne en la nota de la atención sea la hora en la que se dio la atención, no la hora en la que hacen la nota. Porque a veces recibimos a un infartado diaforético con sudoración, palidez, sensación inminente de muerte a las 11 de la noche, que está en observación, y la nota la hacemos a las 6 de la mañana. Y cuando la hacemos, perfecto, pero luego se muere en el otro turno, y resulta que tú lo atendiste a las 6 de la mañana, y lo tenías ahí, y hay una bitácora que lo ingresó a las 11 de la noche. Entonces quiere decir que te valió desde las 11 hasta las 6, porque así lo ve la autoridad. Quienes lo vemos desde este lado decimos, a ver, ¿a qué hora ingresó? Aquí está la bitácora, aquí está la nota de ingreso, 11. ¿Qué tenía? Todos los datos sugestivos de un infarto. ¿Y qué le hicieron? Pues el doctor sí le hizo, pero lo ve hasta las 6. No, todo eso se le hizo antes. ¿A dónde vamos? ¿Hay enfermeras aquí? ¿Enfermeros? Bueno, pues vamos a la Biblia, que son las notas de enfermería. Por eso a mí me parece, no, y la Biblia, porque esas son las que siempre dicen la verdad. Cuando maquillan un expediente clínico, casi siempre se hace mal, no se hace de forma multidisciplinaria, y tú vas y ves, ustedes tienen que consignar la fecha, la hora, la dosis, la vía, medicamento, la recurrencia, y ahora últimamente, ya saben, ¿no? Paciente correcto, cirugía correcta, lugar correcto, shalala. El punto es que ahí tú te fijas y dices, a ver, el doctor dice que le pasó visita y que le suspendió el digitálico porque no había comido, y que además la paciente estaba hipoglicémica y que le dio una solución, pero ves el de enfermería y dice, el médico fulano de tal se niega a atender al paciente, estaba en el descanso comiendo pastel. Y si pasa. ¿Y qué creen que les decimos a nuestras clientes enfermeras? Tienes que ponerle, pero lejos de eso lo que le decimos es, mire, hágame un favor, vaya y dígale al doctor que le tiene usted que poner en observaciones que no va a acudir, ¿no? ¿Y qué creen? Se enoja, se para y va. Pero es loable lo que está haciendo esta asociación, de vincularlos, de reunirlos y de generar engranajes para que se puedan cuidar unos a otros, porque es bien necesario. Avanzando, campo de aplicación. Esta norma es de observancia, ¿qué? ¿Para quién? No dice médicos adscritos, ni residentes, ni dice nada, es para todos. Entonces también es obligatoria para ustedes, ¿sí? Ya no vamos a entrar a lo demás de la norma. Muy bien, vamos a la parte de la medicina basada en evidencias. No, atrás, por favor. Bien. ¿Qué es la medicina basada en evidencias? ¿Quién nos quiere decir lo que piensan que es? ¿Lo han oído? ¿Lo han escuchado de forma recurrente el tema? ¿Qué opinión les merece? Bueno, cuéntenme. ¿La ven como algo bueno, malo? ¿Será fuera de la realidad para el sistema mexicano? ¿Cómo la ven? Doctor, ¿quiere comentarnos? ¿Cómo percibe usted la medicina basada en evidencias? Al menos en imagen está fundamentada en una serie de estudios que se hacen generalmente fuera del país, estudios de largo longitudinales, y de acuerdo a los resultados obtenidos son los que vienen de alguna forma a normar lo que tenemos que hacer los médicos en nuestra práctica diaria. Muy bien, gracias. ¿Y usted cree que sean así como que 2 por 2 son 4 y que es lo único que puedes y tienes que hacer para hacer un barrido y checar una tomografía? ¿Tiene que ser así siempre? Pues obviamente no, ¿verdad? O sea, cada paciente es distinto, cada caso. Cada paciente, incluso cuando uno realiza un estudio, como para nosotros influye en qué estado emocional estamos. Parece ilógico, pero influye si tenemos una
cantidad necesaria de luz en los negatoscopios, ahora ya en las pantallas, en los monitores de alta resolución, todo eso. Fíjense qué importante lo que nos dice el doctor. Yo me voy a saltar el orden de la plática para darles un caso práctico que pasó la semana pasada, motivo por el cual mañana o pasado me tengo que ir a Monterrey a ver el caso, ¿no? Porque nosotros a nuestros asociados le llamamos asociados a nuestros clientes, porque creemos que tenemos una sociedad en la que buscamos prevenir conflictos y hacer más segura su práctica. Nosotros hacemos nuestra parte y la suya. ¿Cuál es la suya? Pues nos tienen que avisar de casi cualquier cosa que suceda, desde cualquier foquito rojo de eso, nos avisan y vemos y hacemos juntos las notas y vamos haciendo cosas juntos. Hasta esto de capacitarse. Nos habla un cirujano de Monclova, Coahuila, comentándonos que tiene un problema, que le están pidiendo resumen clínico y fíjense las palabras, aunque se esté grabando no importa. Dice él, no, es que este pendejo del otro cirujano no debe haberle hecho la apendicectomía. A ver, espérate, ¿de qué me hablas? Platícame qué pasó. Pues es un paciente que llegó al IMSS, que es velador de 22 años, que ingresa al IMSS y dicen que no tiene datos de ni hemo ni neumotórax, porque la herida fue superficial, no dañó ninguna estructura. Lo suturan, lo dejan en observación y se va. A la semana empieza con datos abdominales de dolor y se va a urgencias ya en la priva, y en la priva el urgenciólogo, por si sí o por si no, le pide la interconsulta al cirujano 1, no al que nos llamó. El cirujano que nos llamó, llamémosle el cirujano 2. Y el cirujano 1 va y lo valora, y su nota, fíjense cómo es importante. Yo no les puedo hablar de qué pasó porque yo no estaba, yo solamente veo las notas. Su nota dice que el paciente tenía peristalsis presente, sin dolor, tenía dolor a la palpación, no tenía, le pidió laboratorios, no había leucocitosis, la amilasa estaba normal. ¿Cuáles son los datos? Ahí entra la medicina basada en evidencias, porque si él quiere lo opera porque es priva, ¿no? ¿Y por qué? Porque él tiene todo el poder de decir, no señor, la tengo que operar porque yo creo que es esto. A ver, espérate, ¿no? ¿Qué dice la guía de práctica clínica para el abordaje de la patología pendicular en el servicio de urgencias? Más de 24 horas con dolor en la evolución, fiebre, leucocitosis, rebote positivo, ¿no? Entonces, la conducta segura ante la alta sospecha de la patología pendicular en el servicio de urgencias es quirúrgica, ante la alta sospecha, pero en este caso no había, entonces no lo operó, le dijo que esperara y al siguiente día lo vuelve a ver y al siguiente día ya tenía leucocitosis, ya tenía rebote positivo y ya tenía muchos datos. Entonces le hizo la apendicectomía laparoscópica y todo bien bonita y sin complicaciones. La manda a patología y el patólogo que le ve, pues bueno, ahorita les digo qué dijo, ¿no? Pero al final está hospitalizado el paciente y en el postoperatorio el paciente ve en una placa, porque como lo habían picado, fíjese cómo, por eso me acordé de este caso, porque el médico pues obviamente sabe que lo picaron y está buscando datos de neumotórax. Entonces él ve una sombra nada más, él ve una imagen. Él no tiene vista de rayos X, ni ve 3D, ni le pidió una tomografía computarizada de 3D, no, solamente vio una imagen. Y él pensó que tenía datos de neumotórax. Y seguramente sí, no sabemos, porque ni estábamos. Pero le pone una sonda y empieza a drenar la sonda. ¿Qué pasa? Aquí se enumeran todos los casos que dijimos. ¿Quieres comentar algo? ¿No? Todos los casos que dijimos al principio de causas de demandas. Sucede que le hablan y le interconsultan a un neumólogo, el neumólogo llega, delante de los familiares les dice el neumólogo, pues sí, efectivamente con la sonda perforaste el intestino porque está afogando y eso es líquido contenido en el intestino. Pero ¿cómo con la sonda? ¿Estás loco? Se pelean, se molestan delante de los familiares, delante de la patrona, la dueña de la construcción que estaba cuidando de ese velador, y se empieza a hacer el problema. Le hacen una laparotomía exploradora con todos los criterios y resulta que el paciente tenía una hernia diafragmática encarcelada y perforada. Ahora, en imagen, yo en ese momento que me hablaron, yo estaba con el doctor Poblano, que es el actual presidente del Colegio Mexicano de Medicina Crítica, en una reunión para un caso. Y cuando me estaban hablando y viendo las notas, uno tiene que ser bien objetivo, porque el otro cirujano me estaba diciendo, no, es que es un pendejo, no se dio cuenta, claro que es una hernia, la estás viendo. Depende de que la estés buscando.
¿no? Ya que sabes de forma retrospectiva que era eso, sí te puede parecer una hernia, pero no de forma prospectiva. Entonces, fíjese todo lo que se ocasionó por este caso. ¿Qué pasó? Pues ya, hicimos los resúmenes clínicos de todos, afortunadamente todos eran clientes. Nosotros tenemos que hacerlos porque sus resúmenes estaban hechos muy mal, o sea, el resumen de este segundo cirujano decía, pues del primero, cuando entro hago la parte diagnóstica con el laparoscopio y en ese momento no se veía ninguna hernia. Pues no estaba buscando ninguna hernia, estabas en otro lado. ¿Para qué le pones eso si te estás haciendo el jaraquí? Quitemos eso, ¿no? Total, obviamente se perforó, obviamente el paciente salió con apoyo de ventilación mecánica y el paciente acaba de morir ayer, ¿no? Ya murió, ya dijeron denuncia y ahora hay que ver todo lo de enfermería y lo de todos, porque hay que hacer punto por punto con pinzas, ¿no? Entonces, siguiente por favor. Estamos hablando de medicina basada en evidencias. ¿Qué va a justificar que lo que se hizo se tenía que hacer? La evidencia no es la prueba de patología con un diagnóstico de apéndice secal agudizada. La evidencia son los datos característicos o patognomónicos que el paciente presentó durante su valoración. ¿Y cuáles eran? Rebote positivo, borramiento de psoas, todo lo que había y tiene que estar en la nota, porque si no está en la nota, ¿qué creen? Nunca sucedió. Entonces, cuando nos enganchamos en cumplirle a la institución y hacer todo lo que nos dice sin hacer notas, estamos en la cuerda floja, así literal. Para muchos la medicina basada en evidencias es una herramienta en la práctica médica, para otros es una herramienta sistematizadora, para otros es el fin de la medicina moderna, la medicina como la conocemos, ¿no? Un paradigma en la enseñanza. ¿Cuál es la historia? Siguiente, por favor. En 1990, en Canadá se acuñó el término medicina basada en evidencias en la Universidad de Canadá y empezaron a hacer ese tipo de estudios y empezar a ver qué era lo más adecuado. Luego siguió la corriente Europa, Inglaterra, Reino Unido y después se unieron otros países, entre ellos México. Y de 1990 a 2004, no 2006, a 2004, en México se realizaron más de 12,000 artículos pretendiendo ser medicina basada en evidencia o guías de práctica clínica. ¿Cuál era el problema? El problema era que no había una metodología universalmente aceptada para llevarlas a cabo. Entonces los estudios o los análisis eran incorrectos, ¿no? Se decide en 2004 que va a crearse una metodología para este tipo de... Bueno, se adoptó la metodología internacional. Y en 2006 se publica en el Diario Oficial de la Federación. Para todos aquellos que dicen que las guías solo son eso, una guía, una sugerencia, no es cierto. Hay un fundamento jurídico. Se publica en el Diario Oficial de la Federación, que es el Centro Nacional de Estudios Tecnológicos y Científicos, el CENETEC, el que debe de expedir esas guías para que todo el mundo porque cada quien hace guías a su conveniencia. Entonces decían los del ISSSTE de Hidalgo, no, pues es que aquí nos va bien con esto, y los de Querétaro, aquí nos va bien así, ¿no? Entonces cada quien le hacía como quería y a todo el mundo pues no había una certeza, ¿no? Hoy hay un catálogo maestro, no sé si ustedes lo conozcan o lo han visto. Entren en la página del CENETEC y hay un catálogo maestro para las guías de práctica clínica. Algunas cambian, no son suficientes, ¿ok? No, las guías de práctica clínica no son exactas, y ahorita les voy a decir qué más dicen de importancia, ¿sí? Siguiente, por favor. Bueno, no, atrás, todavía no, perdón. Es que no pegué la imagen, pero si ustedes ven una guía, dice: la presente guía constituye el mejor abordaje para la patología, y dice siempre y preponderando el juicio clínico del médico. ¿Por qué creen ustedes? Porque la medicina no es una ciencia exacta. La literatura sanitaria nos dice que el paciente puede esperar un resultado, pero no puede exigirlo, porque la obligación del médico es de medios, no de resultados. Y esos medios están ahí, pero los medios no son siempre iguales para todos los pacientes, ni para todas las patologías, ni se cuenta con los medios para actuar siempre. Entonces, fíjense lo benévolo que es. Esa guía constituye el mejor abordaje
pero está por encima de lo que yo diga, siempre y cuando tenga un fundamento científico o ético que lo sustente. Si no, pues no me voy a poner cosas son las patadas y a decir, no, pues es que yo opero todo en cesárea porque no me complico. Ese no es el juicio clínico, porque no encuentro un fundamento ni científico, ni estadístico, ni ético. ¿Me explico? Siguiente, por favor. Vamos a lo bueno, los casos que ya me salté uno. Casos prácticos. Si alguno de ustedes ha visto algo, le quedó duda de un caso que vivieron, se vale comentar. Siguiente. Elegí borrar todos los que teníamos porque pues son muchos en estos últimos 10 años, sin ser pretencioso, y vienen ahí esas publicaciones en medios de comunicación, pero lejos del amarillismo quisiera ser pragmático. Este es un caso que me tiene consternado personalmente. Antier estaba en la oficina de Querétaro, que es su casa también, y vi que la asistente de recepción estaba batallando con una persona al teléfono que no sabía qué decirle porque estaba actuando muy raro, y era una doctora de Monterrey, de Montemorelos, más bien, Nuevo León. Y estaba la doctora en una crisis totalmente. ¿Qué pasó? Hace 2 años ella se encontraba en un servicio de urgencias, ella es peruana nacionalizada mexicana, se encontraba en un servicio de urgencias viendo, llega, es un hospital, de hecho es rural, ni siquiera es en Montemorelos, es en Allende, para los que conocen, es otra comunidad más chiquita todavía, un hospital rural. Y llega una paciente de 17 años acompañada por su madre a las 4 de la mañana, quien refiere que a las 22 horas comió carne y puerco en una quinceañera, no sé qué estaba haciendo, y entonces le dolía el abdomen y se despertó, y entonces dice que hace 2 horas empezó el dolor abdominal, y entonces ella lo revisa. Vamos otra vez a la medicina basada en evidencias. Pues con 2 horas, así, fiebre, sí había vomitado, sí vomitó, lo que sea le había pasado, ¿no? Tenía McBurney negativo, rebote negativo, no había tenido fiebre obviamente por el tiempo de evolución, y fíjense muy bien, la mamá, la doctora le dice, bueno, pues para mí es una gastritis en este momento, vamos a darle un antiespasmódico y un analgésico y vamos a esperar, y la mamá le dice, bueno, pues póngaselo, pero pues como no le van a hacer nada, yo me la llevo, y se va. Entonces la doctora, para empezar, no tiene ahí ni laboratorio, ni ultrasonido, ni tiene nada, ¿no? Entonces se va, y la doctora, pues obviamente que está haciendo una guardia nocturna, a lo mejor tenía otras cosas, y la deja. No se la va a hacer tan cansada. 3 días después la muchacha se muere en su cuarto y la encuentra la mamá, y en la relatoría de la denuncia penal por homicidio contra la doctora dice que la doctora la diagnosticó mal. No la pude pegar acá porque es un caso que aún no hemos decidido si tomamos o no. Nuestros representados tenemos que tomar todos los casos porque nos obligamos a hacerlo, pero cuando no podemos elegir hacerlo, porque nos afecta mucho, nos afectaría mucho perder el primer caso, nos afectaría muy fuertemente. Nosotros no queremos perder casos, y eso por más que se le cobre, la doctora no tiene precio. El prestigio, así como el de ustedes, el de nuestro también es importante, ¿no? ¿Qué pasa? Que pues resulta que la muchacha se hace la autopsia, y la autopsia pues es muy genérica, ¿no? Ustedes saben que hay necropsia de ley y hay necropsia científica. La necropsia de ley, de forma macroscópica, un médico forense, no patólogo, abre un cuerpo humano y determina qué encontró. Y en la necropsia científica se hacen cortes de los órganos, se analizan las laminillas, y de forma microscópica y celular se llega a conclusiones científicamente más certeras, no indubitables, pero más certeras. En México casi no se usa la necropsia científica, pero esta fue una necropsia de ley mezclada con científica, porque luego lo mandaron todo a un patólogo, que está mal, porque la cadena de custodia de la prueba dice que, pues yo cómo sé que el órgano que le mandaron a él, quién se lo mandó, ni siquiera especifican cómo, no sé qué le mandaron, no sé si era de esa paciente o no. Él debió haber estado presente ahí, y él debió haber hecho los cortes, no otra persona. Total, que ahora encontraron en la autopsia, y esto es de hace 2 años, que tenía una peritonitis y el apéndice perforado. Entonces tú lo ves y dices, también hablan de un infarto agudo de miocardio, pero pues también puede haber sido secundario a la sepsis. Lo que no es creíble, dicen ellos, que nunca dio datos en los 3 días, ni fiebre, ni dolor, ni nada. Imagínense un paciente que muere de sepsis, que generalmente ustedes ven que hay petequias, que hay derrames cerebrales, que hay 1000 cosas,
y esta señorita no se entiende. Es claro que es un abandono de la familia, es claro que la negligencia es del familiar, pero también es claro que esta doctora le creyó a la abogada de la Secretaría de Salud. Ojo, las autoridades sanitarias nunca los van a defender, no son sus amigos y no van a ver por ustedes antes que por su puesto político, y ni tampoco van a ver por ustedes antes, porque también el sistema los obliga a eso. No, aquí no hay eso, no pasa así. Le dijeron yo te defiendo, la llevaron, le dijeron no digas nada más que lo que te pregunten, le preguntaron, contestó 4 cosas, y hoy 2 años después ahí ya hay una orden de aprehensión, porque no dijo nada y porque todo parece que su omisión derivó en eso. Hay muchas cosas que hay que ver, porque dice, se dan signos de alarma y cita abierta, eso quiere decir que le explicó que regresara ante algún dato, y si no tuvo datos, sorry, ¿no? Pero no es posible. Entonces ahora tenemos que pedir 1000 cosas, pero el punto es que fíjense lo importante de actuar de forma exagerada en cada caso. ¿Ustedes qué creen que a mí me costaría decirle a los cirujanos estos que les platiqué? No pasa nada, avísenme cuando te demanden. Todas las aseguradoras dicen eso, o sea, avísame cuando te demanden. Ya estoy en el periódico, ya salí, no digas nada, avísame cuando te demanden. Ya me demandaron, ya me citaron, ok, te asignaremos un abogado. Ya. Pero todo lo que hay que hacer antes de estructurar las notas, de prevenir, de sensibilizar, de concientizar, no se hace. Y yo soy muy agradecido de estar en una sociedad médica en donde sí se tiene esa visión, ¿no? Esto fue en Torreón. Dijimos de la responsabilidad profesional administrativa. La responsabilidad institucional puede derivar en responsabilidades penales o civiles también. Vamos a hablar de ella. Es una primigesta de 20 años aproximadamente, si mal no recuerdo, que llega al servicio de urgencias en un hospital en Gómez Palacio. La ven en primer contacto y pide interconsulta a nuestra asociada, que es Gine, y entonces ella va, la ve, tiene 3 centímetros de dilatación, sin actividad uterina, y entonces la paciente le refiere que no había comido en todo el día. Entonces le dice, bueno, vive a 3 cuadras, y le dice, ¿por qué no va a comer? No tiene actividad uterina y tiene 3 centímetros de dilatación. Vaya a comer y regrese. Y se le ocurre la graciosa idea de poner en el partograma. Ojo, el partograma, ¿para qué es? Para registrar el trabajo de parto. Ella no estaba en un trabajo de parto, estaba en una fase latente, no en una fase activa. Y ella le pone el partograma, se indica que regrese en 2 horas y reposo en casa. Y luego dice aplicar oxitocina a su ingreso a tococirugía. La oxitocina tampoco se aplica de forma profiláctica, ya nos lo dice la guía, la norma y todo el mundo, no se debe usar, punto. Hay que favorecer los procesos naturales del organismo, y seguramente pensarán en la estúpida ley de violencia obstétrica, no importa, hay que hacer lo mejor para el paciente, y eso es científico, no es una ley. Bueno, entonces se va la paciente a su casa y regresa a las 2 horas, pero ya con el bebé y con los paramédicos de la Cruz Roja, ¿no? Y entonces empieza de que, ¿por qué? No le pasó nada ni al bebé, ni le pasó nada a ella, ni le pasó nada a nadie, ni perdió nada a la institución. Pero el director hace un escrito, el director le dijo, no, es que pues te citan de investigaciones laborales. No es cierto. Cuando vemos ya las documentales dice, es el caso que el director del HGZ fulano de tal, de nombre tal, hizo un escrito informándonos de los hechos, materia de la controversia. O sea, ¿para qué va el chismoso el otro también? ¿No? Va, investigan, la citan, y cuando lo citen a una vía administrativa en IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, aunque es algo interno, lo citan a la subcomisión mixta disciplinaria, que es una comisión tripartita que está compuesta por patrón, sindicato y trabajador, ¿sí? Y ahí pues tú tienes que ir con el de sindicato, porque ni modo que no vayas, porque tiene que ir. Pero el hecho de que fuera un abogado contigo no ayudaría en nada, porque pues qué ganas con que se pare ahí. Tienes que estructurar una defensa por escrito, es un derecho procesal, constitucional, tienes derecho a defenderte, pero tú no sabes esas reglas. Pues tienes que hacer una defensa estructurada, aún ahí, ¿por qué? Porque el eslogan decía de la responsabilidad profesional administrativa. Esa audiencia que se diligencia con los abogados de la institución, pues si bien es cierto, en ese momento es algo administrativo,
y está el del sindicato, y él invoca una cláusula del contrato colectivo que dice que cuando se esté en duda el acto del trabajador se debe fallar a favor de él. También es cierto que cuando la paciente o el familiar vaya y denuncien en vía penal y la PGR le pide un informe de autoridad al IMSS, ahí van a decirle todo lo que tú dijiste sin la asesoría, sin la defensa estructurada. Y cuando te corran, como le pasó a ella, que llegan a su guardia y la destituyen y le dicen, estás rescindida, ya no puedes entrar hoy, pues obviamente ya habla prácticamente en estado de crisis, porque ustedes se esfuerzan mucho para tener un lugar en esas instituciones y perderlo de una forma tan absurda. ¿Qué pasó? Que ella le preguntaron, fíjense muy bien, le preguntaron, ¿usted le dijo a la paciente que se fuera a su casa? Dijo, no. Ok. ¿Usted indicó oxitóxico para no sé qué? Sí, pero era para cuando ingresara. Bueno, eso no lo vamos a poner aquí porque eso no es relevante. Y no lo ponen en el acta. Y resulta que la rescinden. Es mentira porque no fue así, porque la paciente aún la pudo haber mandado a su casa. ¿Qué pasó? Pues no sé, tuvo una distocia esa paciente. No está contemplada en la literatura, pero no estaba contraindicado que se fuera. El tema es que ella no se defendió. El tema es que ahora le estamos cotizando porque, miren, cuando un médico nos habla y nos dice, estoy muy interesado en sus servicios, oiga, y si tuviera un caso previo, entra dentro del servicio, tú ya sabes que trae un problema y no te quiere decir. Y entonces le decimos, no, pero la podemos asesorar, mejor díganos de una vez para prevenir y ver qué podemos hacer. No, no pasa nada. 2 semanas después, ¿se acuerda que me dijo eso? Pues que creen que ya me rescindieron. Ok, entonces hay que cotizar igual que a la de Monterrey. Estamos viendo demandar a la institución el despido injustificado, ir la impugnación de la decisión de la subcomisión y luego ir a juicio de nulidad, y son cosas muy costosas que se pueden evitar si simplemente ustedes se defienden de la forma adecuada. Último caso, hace una semana, ¿dónde fue ese? Bueno, pues ese que les platicaba, el del hemoneumotórax, que si era, que si no era. Ahora el hospital pues tiene el miedo porque la responsabilidad civil de la persona moral es subjetiva y subsidiaria, y la responsabilidad de la persona física es objetiva y directa. ¿Qué quiere decir? Que las personas morales, como no tienen manos, ojos, boca, no cometen conductas, ¿no? Son responsables únicamente por lo que dice el Código Civil Federal. Dice que las personas morales deben de responder por los actos que realicen sus trabajadores y o representantes. Ellos tienen que responder por eso. El médico o el profesional de la salud físicamente también tiene responsabilidades civiles. ¿Qué dice el Código Civil? Dice que el que obrando ilícitamente cause daño a otro deberá responder. ¿Qué es ilícito? Todo lo contrario a las reglas generales que rigen el derecho. ¿Qué son cuáles? ¿Cómo va a comprobar que es lícito lo que se hizo? El apego a las normas, el apego a los lineamientos, el apego a esto, eso es lo lícito. El resultado no puede ser perseguible. Si se murió el paciente lo sentimos mucho, pero lo que se hizo fue adecuado. Y eso depende de lo que hay en el expediente clínico. Y como el expediente clínico, la gente nos formamos para hacerlo de una forma que inclusive ni siquiera consignamos a veces datos negativos o ausentes, siempre tenemos cosas que hacerle. Y esto es a lo que me refería con los datos sensibles, porque tengo que confesarlo, maquillamos expedientes todo el tiempo y tenemos que hacerlo porque ustedes no lo han aprendido y quizás no puedan estar obligados a aprenderlo, porque imagínense que ahora los obligamos a ser expertos en materia preventiva de conflictos. O se abocan a la medicina clínica, científica, terapéutica, diagnóstica, o se abocan a esto, ¿no? Entonces esa es parte esencial del equipo que hacemos. Siguiente. Contrademanda, siguiente. Empezamos en 2011, esa es una publicación de un diario electrónico que también es físico y una radiodifusora, con un nombre muy peculiar, por cierto, se llama La Rancherita del Aire. Dice, médicos contratan servicios legales para defenderlos del desprestigio, pérdidas y daño psicológico cuando son acusados por negligencia. Eso todavía lo pueden encontrar en internet si lo buscan con ese nombre. Debido a que en los últimos años se ha incrementado el número de denuncias por negligencia médica que son infundadas o que son realizadas por desconocimiento por parte de los pacientes o sus familiares, que causan mucho daño a los profesionales de la salud, tanto económico, psicológico y desprestigio, muchos de ellos optaron por contratar los servicios de nosotros,
¿no? Y ya les explicamos ahí esto. Eso fue en 2011. Siguiente. Esa fue la primera contrademanda que se ganó en el país, que en realidad no es una contrademanda como tal. El derecho de acción en vía de regreso se ejerce en diferentes fases, ¿no? O la reconvección, pero en este caso es una demanda como, no sé si se acuerdan ustedes del tema del Gober Precioso, que fue en contra de, ¿cómo se llamaba esta reportera? Bueno, creo que derogaron el capítulo de delitos contra el honor de muchos códigos penales de los estados. Entonces, por ejemplo, en ese estado ya no es delito difamar. Entonces, ¿qué íbamos a hacer? El Código Civil Federal dice, no recuerdo si es el artículo 1936, pero por ahí anda, dice que habla del daño moral y dice que es ilícito hacer pública la imputación que haces de otros, sea cierta o falsa, de un hecho determinado o indeterminado. O sea, no puedes ir a hacerlo público. Es ilícito. Sí puedes, pero es ilícito. Entonces tiene que presuponerse el daño moral. El daño moral no se puede acreditar porque es intangible. Tú no puedes acreditar que tenía 10 y ahora tengo 8. Lo que puedes acreditar es que es ilícito. ¿Cómo se acredita? Con la pura publicación. Porque dice que no puedes hacer eso, o que si lo haces tienes que enfrentar la consecuencia. ¿Sí? Entonces ese fue el primer caso. Siguiente. Ese es un caso que fue el segundo que tuvimos la oportunidad de hacer. Fíjense el alcance, 76,000 personas en un día que se publicó en nuestra página de Facebook. Para quien quiera agregar la fanpage, es esa, Juárez Decisión de Blindaje Médico. Y ahí se publican todas esas cosas. Esto fue parteaguas no nada más en el país. Increíblemente, ¿por qué nosotros lo publicamos con permiso del doctor? Porque nadie defiende el prestigio del médico. Casi nadie lo ve como un patrimonio. Quienes han vivido algo de esto, de calumnias, se dan cuenta que se demerita algo que no pueden contar, pero que sí tienen. ¿Sí? Para nosotros el prestigio del médico es un patrimonio intangible y quizás es el más lábil, el más difícil de proteger. Y al hacer esto, nosotros empezamos a tratar de proteger su prestigio, ¿no? Porque pues ese médico habló y dijo, ¿sabes qué? Yo tengo un servicio con esta empresa, no voy a decir quién, pero ninguna te lo hace. Entonces dice, ya me dijeron que les avise cuando me demanden, pero tengo toda la semana saliendo en los medios como el ginecólogo que actuó mal. Él se apegó a todos los lineamientos de todas las guías existentes y así fue. ¿Qué le pasó? Que en el cambio de turno la paciente tuvo una ruptura uterina, lo cual ustedes saben que es súbito, fortuito, y aún así se salvó la paciente, pero el producto no. Entonces tuvimos que ir, y este tipo de servicios, pues cuando no son nuestros clientes, se cotizan aparte. Entonces no me acuerdo si fueron 100, 150 mil pesos, nada más por ir a dar una entrevista con todos los medios de comunicación, porque es para explicar qué se hizo, qué dice la literatura, por qué no es responsable. Siguiente. Y se hizo viral la entrevista, ¿no? Empezaron a salir en todos los medios. Podrían demandar a la paciente, que de hecho, si se fijan, lo que dice arriba, siguen publicando ahora el nombre de la paciente. Es decir, que la misma publicación ahora estaba dañando la imagen de la paciente. Si ustedes ven los videos en esta página, cuando la reportera me pregunta, ¿ustedes demandarían al medio de comunicación? No, entonces ¿a quién? A quien lo hizo público. Pero ¿quién lo hizo público? Ellas querían que yo dijera el nombre de la paciente y yo no puedo porque incurro en el mismo ilícito civil. Hacer pública la imputación que haces de otra, sea cierta o falsa, por cualquier medio de cualquier tipo, es ilícito. Ocasionas un daño moral. ¿Ok? Siguiente. Derivado de eso, bueno, esa conversación está pequeña, pero nos buscó un médico, Martín Horacio Carrillo Gómez, es colombiano, de la ciudad de Medellín, si mal no recuerdo. Tuve pláticas y empezamos a visitarlo a su país porque él es uno de los médicos que ha sufrido el mayor daño público en su prestigio. Siguiente. Dice en ese video, que si ustedes ven en la página, él dice que acabaron con su clínica, que él dejó de ejercer, que estaba deprimido, que intentó suicidarse, que perdió las ganas de ejercer por una tontería. Platicamos hace rato de eso. Él es médico estético, ¿no? Y le puso hialurónico a una paciente que era su compañera del programa de Univisión en cadena nacional, y la señorita, para hacerse famosa, lo empezó a acabar, aunque eran amigos, ¿no? Y se acabó. Él ya no ejerce, ¿no? Él ya no ejerce. Imagínense el daño patrimonial. Los derechos humanos en Colombia no son tan
tan firmes como se están poniendo ahora acá, ¿no? Siguiente, por favor. Después nos buscó él, que es el doctor Carlos Ramos Corena, igual, lo están acabando los concejales, en específico uno de Medellín. Un concejal allá pues es como un político, como un legislador aquí, un representante del municipio de Medellín, y lo está acabando en todos los medios porque él y su equipo operaban a más de casi 100 pacientes al mes, ¿no? Y entonces, como ese concejal es familiar del presidente del Colegio de Cirugía Plástica de Colombia, pues ¿qué creen? Pues se lo están acabando. Ustedes pongan su nombre y van a ver N cantidad de videos. Él ya se reunió grabamos a los concejales, hicimos 1000 cosas, pero hay países que nos dicen: México, por favor, no permitan que esto pase. A nosotros ya nos pasó, ¿no? Están viviendo una ola de desprestigio. Siguiente, por favor. ¿Cómo actuar en fases preventivas? ¿Qué hacemos? Son muchas las cosas, ya las vimos aquí varias. Ya vamos a terminar. Una, nosotros nos ha servido esto, capacitar. Doctora, qué bueno que hacen esto de capacitar, porque esto disminuye conflictos. Nosotros tenemos parámetros medibles y llevamos a estadísticas. Haz de cuenta que tú me mandas una nota de tu paciente de la primera duda que tengas este mes y dices: oye, ¿cómo le hago con esto? Ah, ok, y la documentamos. Y luego en 6 meses, y luego en 1 año, y al segundo, y nos damos cuenta cómo tu capacidad descriptiva y jurídica cambia y mejora, de forma que tienes una práctica médica más segura tú y nosotros. Pero es importante capacitarse en esto y estar conscientes, no bloquear el tema y hacerlo a un lado pensando que no existe. Ella es la doctora Dania Murillo, una gine que conocemos desde, no sé si fue en la residencia, se me hace que desde que era interno de pregrado, y ella fue de las pocas internas que dijo: oiga, nosotros podemos también tener un servicio porque a mí me pasó no sé qué, y ella hablaba para todo, así como hay muchos urgenciólogos que lo hacen, o urgenciólogas. Lee, que estoy en la jornada acumulada, tengo un paciente así, no tengo eso, no tengo aquello, ¿puedes checar mi nota? Sí. Y no, nada más lo checo yo, la checa todo el equipo y así, mira, te faltó esto y esto y esto. Ellas ahora hacen unas notas, no son pergaminos ni epístolas, son muy objetivas. A veces nada más decimos: oye, pues estoy impresionado. Las hemos invitado a participar con nosotros en las defensas porque son muy objetivas en cuanto a los hechos. Entonces, en la medida que ustedes se involucren en esto, en hacerse conscientes de estos, van a tener una práctica más segura. Siguiente, por favor. Una defensa en medios de comunicación masiva, no se alcanza a ver ahí, pero igual estaban atacando a uno de nuestros representados y tuvimos que ir a dar la réplica. Es importante hacerlo. Siguiente, por favor. Él fue un médico urólogo en el norte del país que también fue golpeado por estas personas. Tuvimos que hacer público el video, están en nuestras páginas de Facebook. ¿Por qué? Porque lo amenazaron de muerte. Y en esas fechas, el año pasado, fue cuando mataron al jefe de trauma en el hospital de Guerrero, fue cuando secuestraron a las 2 gines en Veracruz, y entonces estaba viendo el gremio médico una ola de violencia que, al alzar la voz, ¿qué creen? Imagínense que estas personas fueron vistas por 4 millones de personas en 2 días. Pues yo creo que la pensaron un poquito antes de cumplir su amenaza, ¿no? A veces tenemos, y el doctor me decía, de hecho de la fecha me dice, se llama Bertín Campos, y dice: cabrón, me hiciste bien famoso. Ahora me buscan mis colegas de Michoacán, que qué bueno que lo hice, pero bueno, es que yo le dije: ¿quieres que te ayudemos? Es así, no hay otro, porque era gente de armas tomar, ¿no? Siguiente. Ya, y el papá, el familiar era un paciente de 80 y tantos años, ya saben, previamente sano, que murió de un infarto agudo. O sea, nada que ver, pero bueno. Eres el presidente de un colegio, del colegio de ese estado. Qué bueno que los presidentes se agremien, porque el hecho de que lo llevara yo, él no quería, bueno, no estaba muy convencido, pero al llevarlo yo a la televisión y él animarse a hablar por su agremiado, tuvo un peso muy poderoso en cuanto a la denuncia ante la autoridad y ante la percepción de la sociedad, porque ya el presidente les está diciendo: a ver, él es un médico certificado que ha hecho esto, que ayuda, shalala, y cambia mucho la percepción. Siguiente. Nuestros asociados los publicamos en nuestra página de Facebook. Son algunos que copiamos y pegamos ahí, porque para nosotros ese momento de la entrega de ese contrato es emblemático, porque es cuando ustedes confían en nosotros prácticamente su patrimonio, su prestigio, su seguridad jurídica, y para nosotros es un momento muy importante. Para quienes lo han visto,
Él es urgenciólogo, él es el doctor Poblano, que algunos de ustedes ya lo conocen. El otro médico es un amigo muy querido de León, urgenciólogo también. Siguiente, por favor. Por último, estas son las diferencias de nuestra empresa con las aseguradoras, ya que hemos visto que la práctica constante de las aseguradoras de no actuar en materia preventiva, no capacitar a sus agremiados, en vez de buscar defender, buscan pagar, no desarrollar profesionistas que entiendan el acto médico, no defender el prestigio en medios de comunicación, no actuar, no los defienden ante las instituciones. Esto ha demeritado mucho porque siempre se termina pagando, más del 90% de los casos los terminan pagando y la gente ya percibe o piensa que si demandan al médico le van a dar dinero, ¿no? Lo cual además no es así. En nuestro caso, bueno, ya lo hablamos, ¿no? Buscamos actuar en materia preventiva, capacitar, defender, entender el acto médico, defenderlos de su prestigio, contrademandar y defenderlos contra la propia institución. Siguiente. Bueno, ya son preguntas y respuestas. No sé si quiere que abramos ya de una vez las preguntas. Sí, por favor. ¿Tienen alguna pregunta? Creo que deben de tener muchísimas, dado que es un tema muy relevante para nosotros. Claro que sí, doctor. Buenas noches. Queda claro que cuando cometemos algún error, alguna omisión, un descuido, la empresa de salud o el sindicato no te van a apoyar, jamás te van a apoyar. Lo dijo bien el licenciado. Tu sector salud jamás te va a apoyar, es más, te va a querer chingar, ¿no? Y el sindicato te va a dejar solo. Por eso es que es bien importante hacer las cosas bien, hacer notas defensivas. Nosotros queremos ayudar, nosotros somos buenas personas, pero también vemos que hay gente que es bien malita, ¿de acuerdo? Entonces, cuando es así, pues ni modo, o sea, va todo a ver a como nos toque, ¿de acuerdo? Entonces, siempre en casa de compañero que no es vale, ¿no? Siempre hay que hacer las cosas, tratar de hacer las cosas. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? O comentarios, porque, bueno, creo que es la oportunidad. Tenemos aquí a un excelente licenciado que ha trabajado toda su vida laboral a favor de los médicos. Sabemos que tiene una excelente relación con muchos médicos y que afortunadamente ha empezado a cambiar el trato que nosotros recibimos tanto en redes sociales como penalmente. Doctora, por favor. Las conferencias de capacitación tienen un costo y si es así, ¿cuál es? Para ustedes no. Ustedes pueden entrar a las capacitaciones como invitados porque nos interesa mucho que empiecen a sumergirse en esta dinámica. Y hay ya plataformas que nos permiten más gente. Inicialmente se planearon y se dan para nuestros asociados nada más, pero también son muchos ya y entonces tenemos que hacerlas de forma diferida. Entonces podemos planear también para ustedes y también estamos planeando con la aceptación de la sociedad el poder hacer estas pláticas pero presenciales. Por ejemplo, lo que tenemos con hospitales son sesiones anuales en donde mes tras mes o cada 2 meses estamos presencialmente para llevar una secuencia y sería muy bueno que incluyéramos en ellas la enseñanza a ustedes en esta materia para que abordemos los temas que ustedes también quieran. Sí quedó contestada, ¿no? Por ejemplo, los casos de a mí lo que me ha tocado ver a nivel institucional ha sido cuando los familiares agreden al personal de salud. Caso específico, un ejemplo, cuando un familiar empezó a hablar mal de una compañera enfermera, porque no podía hacer ciertas actividades por estar embarazada. Entonces verbalmente la agredió la compañera enfermera y pues cuando ella me pregunta a mí, porque ese paciente era mío, me pregunta qué iba a pasar.
Entonces, pues, por ejemplo, nosotros no sabemos, ¿no? Todo ese tema que usted nos está comentando. Entonces, lo que hacemos es ir con el subdirector, por ejemplo, ¿no? Y decirle, ¿qué pasó? Así, ¿qué hacemos? No, pues que la nota. Nos vamos al sindicato, o hablen con su sindicato. No, pues hagan un reporte de lo que pasó, quién, el paciente, el número de afiliación, quién dijo, a qué horas, cómo, cuándo. Por ejemplo, en ese aspecto, también la asesoría valdría prevenir cosas como esta, o si se puede hacer algo, porque al fin y al cabo es un evento que en área de urgencias, donde todos están pegados, que alguien grite, diga algo, pues todos lo escuchan, ¿no? Todos se enteran. Hay testigos. Exactamente, hay testigos, y vamos a lo que decía de Jamar, o la moral de la compañera. Pues queda ahí el prestigio, ¿no? Su trabajo queda ahí expuesta ante todos, pacientes, familiares, médicos, todos. Entonces, bueno, nosotros, como en este caso, bueno, cualquiera de nosotros, o enfermería, médicos, o sea, podemos hacer algo ante situaciones como esas, que la verdad es que es muy común. Entonces, sí quisiera saber si también tiene algo que ver. Claro. Miren, hay cierto tipo de diferencias en la naturaleza de los actos y la naturaleza de la actitud o del actuar del profesional de la salud. Ahí su compañera se convierte en un gobernado con todos los derechos de cualquier gobernado. Tiene derecho a demandar, tiene la obligación de denunciar las amenazas si le ocasionaron lesiones. Respecto a eso, siempre lo hacemos. Ha habido casos en donde el médico dacta a la paciente delante del esposo, y el esposo, ¿cómo va? Porque se quejó. ¿Cómo va? Le pegan al médico. Uno de ellos tuvo un traumatismo craneoencefálico, estuvo hospitalizado un mes sin tener derecho a servicio de salud, tuvo que pagar la atención. Pues ahí tuvimos nosotros que denunciar, esa persona tuvo que huir, la persona que lo lastimó, pero después de que denunciamos, eso ya tiene como 4 años, ya no ha habido agresiones en esa zona, porque es como el mensaje que les decía, cuando tú le pagas al paciente siempre, o te asustas y le das dinero al MP, se va a exacerbar la conducta porque el mensaje es equivocado. Me demandas, me asusto, entonces cedo. Cuando tú empiezas a actuar, la gente ya la piensa. Disminuyeron en esa zona las demandas en un 90-95%, eso no lo había dicho. Entonces, en este caso, cuando tienes que actuar de forma congruente, si tú miras a mí, yo te diría, vamos a denunciar. ¿Me va a costar? No, no importa, vamos a sentar el precedente, porque así van a disminuir los riesgos tanto tuyos como mis incidencias, porque si no, si tú dices, no, pues está bien que me peguen porque soy médico, o yo soy enfermera, que me golpeen, pues al rato nos van a golpear a todo el mundo, y se afecta la salud de los usuarios, y tú también eres usuario. Todos somos pacientes también, ¿no? Entonces, sí. Pero otra pregunta. Son 2 preguntas. O sea, ¿dónde estamos parados cuando en el Código Penal Federal no sé qué año quitaron lo de difamación, injuria y faltas al honor, mientras que en el Código Penal del Estado de Hidalgo todavía están viendo familias y pues aisladas, pues, o sea, ¿qué pasa, pues? Cada estado. Y 2, ¿qué pasa con las trampas de escuchas? ¿Cómo estamos? O sea, ¿podemos grabar al agresor, al paciente agresor, como siempre en nuestra defensa? Sí, totalmente. Bueno, respecto a la primera pregunta, ahorita, no sé si quedó contestada esta. Sí, bien, gracias. Efectivamente, esa es la dispersión jurídica. El Código Federal, el Penal Federal dice una cosa, y los códigos procesales y penales estatales dicen otra, ¿no? Aquí se puede hacer, entonces, si aquí todavía hay delito de difamación, aquí podemos denunciarlo, punto, y tiene la obligación de perseguirlo y de sancionarlo, punto, ¿no? Cada estado tiene una constitución propia y es autónomo con respecto a cierto tipo de reglamentaciones que se adaptan a la comunidad o a la sociedad del estado. Con respecto a lo otro, yo siempre les digo, porque a veces me dicen, oye, pues es que me está grabando la señora, ya me dijo que me va a grabar. Mira, ¿sabes qué les sorprende mucho? Y eso es bien importante, qué bueno que lo preguntaron. Cuando te empiezan a grabar, tu conducta es de sorpresa, ¿no? Porque te sientes observado y te sientes asediado y agredido. Cuando tú sacas tu celular y dices, muy bien, señor, ¿te parece si lo vamos grabando? Bien, tranquilo porque te están grabando, ¿no? Entonces dices, bueno, le estamos explicando a la
señora que su paciente está muy grave, me está amenazando, aquí se puede apreciar, es que usted no puede grabar, sí puedo porque estoy siendo grabado y usted ya me está agrediendo y no lo siento una agresión, solamente quiero que quede documentado. Los que me tienen en Facebook, no sé si vio el video que me peleé con los policías, por lo mismo, porque mi carro trae una cámara y entonces me paran totalmente de forma inconstitucional. Primero me dicen, a mí me molestó la forma, me dicen, ¿me puede mostrar sus documentos? Yo, no sé a qué te refieres, ¿no te has presentado conmigo? No, es que usted no me ha dado su nombre, yo no tengo la obligación, tú eres funcionario público, hay un reglamento, hay una Comisión Nacional de Seguridad Pública, le empecé a explicar y se quedaba así. Eso no, ya no lo subí porque me dio flojera, pero estaba así de, ok. Y dice, es que está hablando por teléfono, ok, tú eres, ¿qué autoridad estatal? ¿Me vas a hacer una multa? Házmela por favor, porque ya me tengo que ir. Y nada más dime en qué reglamento y en qué fracciones vas a aplicar, ¿no? Porque pues si no, no me puedes sancionar. Es que yo no sé eso. Bueno, me deja por favor ir a preguntar y se va a preguntar. Total, después yo ya me bajé y me puse a grabar a los oficiales. ¿Y por qué? Porque te siembran cocaína, te siembran armas. Y no solo ellos, ¿tú crees que cuando vean lo que hacemos en Facebook, en las redes, hay millones de personas que han visto entrevistas donde decimos que las autoridades sanitarias son más políticos que médicos, que no hay infraestructura, que obligan al médico a atender mal porque no le dan las cosas? Entonces, a mí me queda clarísimo que en algún momento cualquiera, digo, tampoco me siento como el doctor Mireles, ¿no? Pero sí a algún político, que el secretario de Salud de Durango, le dimos unas friegas horribles en medios porque no dejaban en paz a nuestros médicos y tuvimos que hacerlo en redes, lo destituyeron y entonces dices, bueno, es que yo tengo que documentar las cosas, ustedes también, porque están en un estado de vulnerabilidad, tienes el derecho de hacerlo y el directivo que te diga que no está mal, está totalmente mal. Si a ti te graban, tú puedes grabar, ¿no? Y tienes que grabar, porque si no, pues esa persona nada más va a documentar su relatoría y te vas a ver tú asustado o enojado, y si no, ella se va a ver sorprendida y probablemente ni siquiera lo suba. A mí me han dicho, por ejemplo, ya saben cómo son muchas autoridades en el Distrito Federal, los grabo y digo, sí, tengo aquí un vídeo, de hecho grabas, volteo la cámara de seguridad del carro y entonces me dicen, no, pero no es necesario, es rutina, no me puedes parar de rutina. ¿Quieres revisar mi carro? Es por mi seguridad, sí, pero voy a grabar todo. No, ya pase, no mandes a manito, borra el video. Lo borro, no lo quiero publicar, porque les da miedo, porque los corren, son sujetos de sanción también ellos. Entonces, con el paciente aplica lo mismo, ¿no? Yo sí les sugiero que lo hagan. La gente reacciona de formas bien curiosas en los videos, se sienten grabados y se sacan mucho de onda, que es lo mismo que nosotros tratamos de hacer con lo del blindaje. Cuando el médico no está preocupado de que lo demanden, hace una medicina más objetiva. Cuando el médico se siente respaldado y le dice, te voy a demandar, y ya aprendió que lo que tiene que hacer es decir, está bien, no está bien si tú quieres hacerlo, pero ese va a ser un pleito entre tus abogados y los míos. Aquí está la tarjeta de ellos si quieres que lo vean, pero conmigo vas a ver lo médico y con ellos van a ver lo jurídico. Yo no soy abogado, que se peleen entre ellos. La gente se siente sorprendida y olvidan el tema de demandar porque se sienten que no te amedrentó. Acuérdense que a la persona violenta lo alimenta el miedo. También las demandas, cuando el paciente sabe que por ahí le va a dar al médico, va y lo hace. No siempre es por dinero, a veces es el propio duelo, a veces es que lo vimos feo, como decíamos en un principio, o que él se sintió que lo vimos feo. No sé si hay, ¿sí? Áreas rurales donde uno envía a una paciente, pero lo expresamos en la nota a mano de la propia paciente. También ellos están violentando los derechos de la paciente, que tengan que ser esa paciente que se envía por sus propios medios. Comento esto porque igual en las instituciones uno de protección hace eso, ¿no? En este caso no hay ambulancia y el clásico, pues lo tenemos que enviar por sus propios medios. Y se hace que la paciente haga esa anotación en una nota que se nos queda a nosotros. ¿Qué tanto igual estamos comentando ahí los derechos de la paciente de hacer esa nota? El expediente clínico constituye un relato patográfico de la evolución de las enfermedades, pero también de la circunstanciación de los hechos.
el obligado a ponerlo en el expediente no es la paciente, sino ustedes. Todo lo que diga el expediente se nos va a creer. Si tú le pones la paciente me agredió y vino aquí ya muerta, se te va a creer. Si no está, no. Entonces no es necesario que la paciente ponga que se va por sus propios medios, porque como no es atribuible a ella que se tenga que ir por sus propios medios, sino a la institución, el obligado, no le estás violentando ningún derecho, ¿no? Se hace porque quizás no se encontró la forma adecuada. La forma adecuada es que tú le pongas, en ese momento no se cuenta con ambulancia, se le explica a la paciente y se acuerda que se vaya por sus propios medios, de preferencia con testigos, porque luego, o un testigo por lo menos, 2 es lo mejor, o tú y el otro, otra persona, porque luego dicen, no es cierto, a mí nunca me explicaron, por eso hacen que firmen, no importa, pues yo aquí le puse con 2 testigos, es una acta circunstanciada y tiene peso y validez. De nada. En el caso de imagen, nosotros, la gran mayoría de veces no hacemos uso del expediente, sino simple y sencillamente nos envían una solicitud y la gran mayoría de nuestros reportes se pega al expediente de forma externa. No escribimos nada en los expedientes en sí. Eso es puede ser un problema para nosotros los de imagen. Sí, totalmente. De hecho, el caso que estaba viendo con el doctor Poblano es de una paciente que operaron de una reducción de fractura de codo, que la imagen decía que tenía datos sugestivos de neumopatía intersticial difusa, de una discreta neumopatía. Entonces citaron a los radiólogos como presuntos responsables de su muerte, porque se murió después de otra cosa que ya ni abordo, ¿no? Pero el reporte no lo haces tú pensando que va a terminar en manos de una autoridad y que con eso se va a fundamentar la decisión clínica, diagnóstica, terapéutica, y que además es muy subjetivo, porque tú ves algo en una imagen y otro ve otra cosa, ¿no? Son de apreciación. Y el día de los policías, ¿cuándo fuimos, Hugo, a Aguascalientes? ¿Esta semana o la pasada? Ya no me acuerdo. El lunes fuimos a ver un caso de un angiólogo, estaban todos, y la médico radiólogo decía, eran 2 politraumatizados que tienen quirófano en urgencias en ese hospital regional, y la directora les dice que no lo usen, ese no, nomás nosotros, ¿no? Y entonces le piden un barrido completo a la médico radiólogo de la tomografía, y se tarda 1 hora y media en entregarlo, y en ese el paciente se choca y se muere. Entonces ella estaba temblando y así, nerviosa, ¿no? Decía, pues es que yo tengo que justificar cómo me tardé todo eso, yo tenía que checar todas las horas. Perfecto, pero resulta que no le puso eso de su valor, no se desprendía de su valoración eso, porque como era urgente se la platicó al médico. Entonces prácticamente no había hecho nada, pero difirió 1 hora y media la atención de un paciente que se murió de choque hipovolémico, y ya había denuncia. Entonces es muy importante que documenten siempre todo, la enfermería. ¿Pero directo al expediente o como nota? Tú tienes derecho a poner nota en el expediente totalmente, porque estás teniendo una intervención de atención médica tipo interconsulta. Entonces se me pide que valore este paciente así, 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 que valore este estudio, y lo hago así, si es necesario, y si no, la documentación correcta del informe, ¿no? La hora, por ejemplo, es bien importante. Se me solicita que valore esto, está urgente, por eso se encuentra esto y esto, y esto se le informa al médico tratante. Asimismo se indica que se aprecian datos sugestivos de desprendimiento de tal cosa y que tiene riesgos, ¿no? Hay que ser muy descriptivo. Ahorita nos vamos a quedar más tiempo, y si alguien quiere acercarse a hablar un tema que no quiere hablar en público por algún tema delicado, pueden hacerlo. Bueno, a nombre de la... Sí, por favor. ¿Pueden encender las luces? Gracias. A nombre de la Sociedad Hidalguense de Medicina de Urgencias y Desastres, le hacemos un agradecimiento al licenciado Antonio Juárez Navarro por su excelente ponencia, por traernos tantos conceptos nuevos que vamos seguramente a digerir en las siguientes horas y en los siguientes días. Sí quiero agradecer primero a usted como persona, una excelente persona que aceptó venir desde Querétaro hasta acá
para traernos su conocimiento. La otra, su gran experiencia y sobre todo el punto que es crucial, la prevención. Ninguna agencia de respaldo médico legal, ningún bufete de abogados, nadie, quienes, bueno, hemos ejercido la medicina, por lo menos en mi caso, alrededor de 7, 8 años, la medicina de urgencias, no hay ninguna institución de blindaje legal que nos ayude a la prevención. Como bien dice el licenciado, todos te dicen, ya te citaron, ya te demandaron, ¿tienes alguna duda? Pues prácticamente no es nuestro asunto, a eso no nos dedicamos. Y la amabilidad del licenciado al darnos esa proximidad, aparte de que él siendo el presidente de su empresa, tiene esa atención de atender cada uno de los casos de forma personalizada que ninguna otra empresa hace. De verdad estamos muy agradecidos. Es muy pequeño nuestro detalle, pero muy grande nuestro agradecimiento. Muchas gracias.